Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá estamos hoy un poco más tarde que de costumbre para recibir a un crack de la gastroenterología, el doctor Fabio Nachman. No sé si están escuchándome, bueno, ahí sí veo que se están sumando de a poquito. Vamos a estar charlando de un tema muy común, muy frecuente, muy prevalente, que es tanto la enfermedad celíaca como sus diagnósticos diferenciales, de los cuales son varios, y por eso invité a un experto en el tema, a Fabio, que se va a sumar. A ver si anda por ahí, no lo vi sumarse, a ver. Eh, Mientras se van sumando ustedes, por ahí del otro lado, ahí lo veo a Fabio, vamos a sumarlo. Para sumarlo en vivo. Che, me sumaron otros. Fabio, si me escuchás, ahí te. A ver, que no me deja. Ahí estamos. Ahí estamos, ahora sí. Estoy con problemas. ¿Me escuchás ahí, No, Fabio? sí, sí, yo perfecto. ¿Vos me Ahí va, escuchás? buenísimo. Estaba ahí con un delay ahí para sumarte. Qué bueno, ¿Todo bien? gracias por sumarte a este espacio para No, compartir por todo tu favor. conocimiento. Bueno, tampoco es tanto, tampoco es tanto. No, como que no. Bueno, la verdad que es un honor, es un honor y un placer tenerte ahí del otro lado. Porque bueno, yo nada, que soy más pequeño dentro de la gastroenterología, en el sentido, digamos, que escuchaba tus charlas y aprendía de vos ahí del otro lado de los congresos y demás, tenerte ahora acá, bueno, también para poder bajar este conocimiento para todos los que nos están escuchando ahí del otro lado, ¿no? Y tratarlo de bajarlo en sencillo, en palabras simples de estas temáticas tan prevalentes, ¿no? Relacionadas con el trigo y el gluten, bueno, que era un poco la invitación de hoy para que charlemos. No sé si querés presentarte vos, bueno, ya lo conocen, en realidad Fabio probablemente. Fabio es el jefe, digamos, de gastroenterología la Fundación Favaloro. Además es expresidente de la asociación, la SAGE, digamos, que es la Sociedad Argentina de Gastroenterología, lo cual es una eminencia, tiene publicaciones en el exterior, y además es una persona ahí muy humilde, como lo ven, que está acá compartiendo con nosotros. No sé si querés agregar algo más, Fabio, de todo tu currículum gigante, o cómo querés presentarte. No, no, demasiado, demasiado, demasiado lo que presentaste. No, no, no es tan así. Y vos mencionabas los congresos, ¿no? ¿Qué lejos han quedado los congresos allá hablando de enferme- enfermedad celíaca? ¿Cuánto tiempo pasó ya? Han quedado de a poco se va retornando esta normalidad híbrida y demás. De a poquito, de a Bueno, poquito. genial, Bueno, genial, la genial. agradecido soy yo por la invitación, Nacho, ¿eh? La verdad No, que por favor. Y además tu tenía, tiempo también es muy valioso porque estás con mil cosas. Fuiste padre también hace poco, así que también, eh, nada, nada, agradecer también ese espacio. Así que, nada, si te parece, empecemos para quienes están escuchando ahí del otro lado, un poco con la enfermedad madre, ¿no? La entidad madre del trigo, ¿no? Y el gluten y estos trastornos, que es la enfermedad celíaca. Si te parece que arranquemos por ahí para pensar un poco, quien está del otro lado, a lo mejor sintiendo alguna dolencia, cuándo tiene que pensarla, consultar, qué es importante no hacer, ¿no? También aclarar, ¿no? Y después nos vamos a ir metiendo, para ir diferenciándola de la sensibilidad trigonocelíaca y de otras patologías que pueden, similar, ¿no? O sea, pueden dar cuadros muy similares. bien. Eh, Primero lo que me gustaría comentar, Nacho, me parece que tenemos cuentas muy, muy similares. Nuestras cuentas no tienen fin económico. Y la verdad es que tampoco tenemos conflicto de interés. Yo por lo menos no tengo ningún conflicto de interés. Lo digo porque cuando uno habla de determinados alimentos, la mayoría
de la gente digamos, que participa, lo hace bien, pero hay algunos, viste, que parece que estás a favor o sos empresario de la harina o no. La verdad que los extremos no son buenos, ni para un lado ni para otro. Lamentablemente hay mucha efervescencia y se malinterpreta y creo hay muchas cosas que hay que tomar con pinza de acuerdo a la información. Es una realidad que por ahí hay temas que hoy hablemos, que de acá a 1 o 2 años sean distintos y tendremos, y somos abiertos permanentemente, los médicos conocemos cambios de tratamiento que, a ver, nosotros fuimos testigos de cambios de tratamiento que van sucediendo y no tenemos ningún problema en asumir digamos, se van demostrando diferentes tratamientos, distintas formas de asumir las cosas y se cambia. Eh, Digo porque cuando uno habla del gluten, como que por momentos parece un demonio, si hablas a favor o hablas en contra, la gran mayoría muy bien, lo acepta, todo, pero hay un grupo, viste, que dice, no, ¿cómo es? El veneno blanco y qué sé yo, cuántas otras cosas. Mirá, hay justamente, uno siempre tiene que escuchar a aquellos que abren todo el tema de la investigación con respecto al gluten y todo eso, y una de las palabras autorizadas en todo esto es Alessio Fasano. Ahí estoy luchando con un video que la verdad que me parece muy, muy claro en la forma que se expresa, así que por ahí voy a ver si lo puedo estar publicando, lo cual habla bien de todos los cambios que fue sufriendo el, el, el trigo, el gluten, nuestro organismo, la forma en que tratamos a los cereales. Así que bueno, vamos a ver si en las próximas semanas podemos estar compartiendo. Eh, Cuando hablamos con respecto a vos andás llevándome, Nacho, porque yo me puedo ir por Sí, las sí. ramas. No, no, está perfecto, está bien. Me parece que está bueno plantearlo en este sentido, ¿no? Porque a veces se toma al gluten o al trigo como un demonio para todas las personas. Y bueno, bien sabemos que en realidad hay ciertas entidades donde, bueno, obviamente que un poco la idea era charlar sobre esto. Hay personas que sí tienen que tener y tomar recaudos en relación a este alimento, ¿no? Que es el trigo y dentro de él el gluten. Entonces, un poco quizás, nada, que nos menciones esto, ¿no? O sea, hablemos un poquito de la enfermedad celíaca, si te parece, y después contrastarla y ver qué puntos en común y qué puntos de diferente hay con la sensibilidad del trigo no celíaca, que es un poco como la contracara en el sentido este, ¿no? De esto, de qué hacer con el trigo en el gluten, y algo que creo que es importante, que tanto vos desde tu cuenta lo transmitís todo el tiempo, y yo, y creo muchos colegas también lo transmitimos, es esta idea de a lo mejor no decidir iniciar una dieta libre de gluten sin antes haber visto un profesional médico, porque eso nos puede embarrar la cancha, hablando en términos futbolísticos, para a futuro esa persona si dejó el gluten y a lo mejor tenía una entidad que no se conocía, o sea, que no sabíamos cuál era, como la enfermedad celíaca, no es lo mismo que si tuviese una sensibilidad al trigo no celíaca, ¿no? Por eso es tan importante esto que pueda haber un profesional y no iniciar una dieta libre de gluten. Y después digo, me parece, yo en ese sentido soy, menciono eso nomás, no me pongo en súper rígido en ciertas cuestiones, pero eso me parece que es fundamental. Y después que la persona con información que elija la vida que quiera hacer, con el gluten, sin gluten, o sin otros alimentos o sustancias, lo que sea, ¿no? Pero me parece que pasa por ahí. Así que Sí, contanos, Fabio, un poco eso. ¿Qué es quizás esto? ¿La enfermedad lo más, celíaca? ¿Cómo se... lo más importante es esto que estás mencionando vos, ¿no? O sea, lo que hablamos siempre, justamente de no iniciar dieta sin un adecuado estudio, por lo menos que descarte. Hoy tuve consultorio virtual, por ejemplo. 3 pacientes, 3 de los que vi, los envío a desafío con gluten.
desafío que es sumamente sacrificado, donde 2, 3 meses tienen que volver al gluten, probar, porque la verdad que no tienen diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la importancia? Porque si hablas del gluten, te dicen, no, pero si yo soy libre de comer sin gluten, si estoy mejor. Bueno, cada uno es libre de hacer el tratamiento que quiera hacer, lo que siempre sugiero, no restringir la dieta, y antes de iniciar esto, sí hacer un estudio adecuado. Esto es lo fundamental, porque te dicen, bueno, pero ¿qué pasa si dejo el gluten? Bueno, puede no pasar nada, pero probablemente no esté haciendo una dieta libre de gluten bien hecha. Solo recién subí una historia porque los celíacos lo sufren, lo padecen mucho. La dieta libre de gluten la padecen y saben lo que es tratar de no consumir ninguna traza de gluten, porque nosotros lo vemos en los laboratorios y los pacientes lo padecen. Entonces, ¿qué pasa si alguien que dice, bueno, disminuyó el consumo de gluten y lo está haciendo de forma muy limitada? Pueden suceder un par de cosas. Primero, puede ser celíaco de verdad, y con el correr de los años, estar incorporando trazas de gluten hacen que el sistema inmunológico siga activo y debutar con una complicación que puede ser seria y le puede comprometer la vida, ¿no? Y le Eso quita me la parece posibilidad. importante, Fabio. Ahí, por eso, contanos para quienes, sé que muchos ya saben de qué estamos hablando, pero digo, esto, ¿por qué es diferente la enfermedad celíaca de la sensibilidad al trigo no celíaco, por poner su contracaro ejemplo o más cercano, eh, desde, desde su Bien, generación, por una forma? exacto. Ahí radica una de las principales diferencias entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaco, de que uno sí genera daño en el intestino y ese daño puede derivar en determinadas complicaciones más adelante con el correr de los años, ¿no? Y después, lo otro, ¿no? Es que le quita la posibilidad a un familiar directo, un hijo, por ejemplo, de no debutar con otra enfermedad autoinmune, como puede ser una diabetes tipo 1, una tiroiditis Hashimoto, en los cuales si se hace un diagnóstico precoz, sabiendo que es familiar de celíaco, se evita quizá una enfermedad que después, una vez que se gatilla, ya no hay vuelta atrás, porque no hay peor cosa por ahí que un paciente celíaco, diabético tipo 1, donde es dificilísimo el control de la enfermedad. Entonces, mucho mejor poder diagnosticar la enfermedad antes que esta comience, ¿no? O sea que recién, y se me va a pasar, recién vi pasar un comentario de que se hizo el test y le dio 100% para sensibilidad al gluten. Cuidado, cuidado. La única forma de hacer diagnóstico de enfermedad de sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca es mediante anticuerpos específicos, y si los anticuerpos no existen, con criterios de acuerdo a nutricional que puedan hacer el diagnóstico de sensibilidad al gluten, que vamos a hablar en un rato. Pero cuidado con los test que hacen diagnóstico de sensibilidad al gluten porque no están avalados. Aviso porque cuestan fortuna y justamente con respecto a esto vamos a hacer otro vivo por ahí con Gabriel de la venta de humo y los espejitos de colores. Bueno, veremos más adelante. Bueno, vamos a hablar de lleno a lo que es la enfermedad celíaca y si te parece, vamos a ir encarando todas las patologías que pueden estar relacionadas. Para ser un poquito más abarcativo, vamos a hablar del trigo más que del gluten, si te parece, Ujú. para poder encarar las Sí, sí, otras sí, sí. patologías que dan el trigo. Y podemos hablar de cómo se da la frecuencia de patologías, ¿sí? Siendo lo más frecuente de todo lo que tiene que ver con la intolerancia a los fructanos, la intolerancia a los hidratos de carbono que contiene el grano de trigo, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Eso lo tiene, no te quiero decir un porcentaje, pero altísimo, en el cual nos podemos incluir todos, ¿sí? Donde en alguna cantidad, digamos, en una cantidad de consumo de hidratos de carbono, todos podemos llegar a ser intolerantes
a los hidratos de carbono y en este caso lo que tiene que ver con los fructados del trigo. O sea que aquel paciente que deja de comer trigo y se siente mejor no es porque es celíaco ni sensible al gluten, sino que probablemente sea intolerante a los fructados del trigo. Esa es quizá la patología más prevalente de todo lo que está relacionado con el trigo. Luego, en frecuencia, le sigue lo que es la sensibilidad al gluten trigo, que probablemente tenga que ver con algo, parecería, que tiene que ver con otras proteínas que están en el cereal del trigo, que se llaman inhibidores de amilasa de tripsina, o con su acrónimo ATI, que son proteínas muy inflamatorias, y parecería ser el responsable digo parecería porque no está la confirmación de lo que es la sensibilidad al gluten trigo. Luego, en frecuencia está la enfermedad celíaca y posteriormente está la alergia al trigo. ¿Sí? Esas 4 entidades. Ahora vamos a hablar de la que más tenemos conocida, ¿no? Que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad que se calcula que la prevalencia ronda, de acuerdo a los diferentes países, es más o menos el 1% de toda la población, ¿sí? Eh, la enfermedad celíaca es una entidad crónica, se padece toda la vida, es autoinmune. Esto quiere decir que la enfermedad genera autoanticuerpos, anticuerpos que van dirigidos contra órganos del mismo organismo, órganos blancos que ahora vamos a decir, y que tiene que haber una predisposición genética puntual. O sea, esto no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un paciente que tenga una predisposición genética. Esta predisposición genética son 2 alelos que lo tiene gran parte de la población, lo tiene casi el 40% de la población, y a esto vamos que el hecho de tener el diagnóstico, la predisposición genética no es un alto riesgo para enfermedad celíaca como muchos creen, es una predisposición genética, ¿sí? Por algún motivo en la vida, que hasta ahora no queda absolutamente de todo claro, se han encontrado más de una causa, por ejemplo, hay muchos embarazos donde se despierta la enfermedad celíaca, cuadros de estrés, cuadros virales, sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis, eh, se dispara o empieza la enfermedad celíaca, ¿sí? Así que no queda del todo claro, no se dice puntualmente porque eh, puede haber muchas otras causas o ninguna de las que estamos describiendo, pero hasta ahora aparentemente tiene que ver básicamente con estos cuadros que describimos, es que comienza la actividad de la enfermedad celíaca, que ante la ingesta de proteínas que están en determinados cereales, como es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que se denomina gluten, este gluten es como si fuese considerado como una telaraña, una esponja, que es la responsable de darle la textura que tiene, por ejemplo, el pan, ¿no? Uno ve el pan, cuando lo corta, ve la miga, es esponjosa, es elástica, es lo que permite que las burbujas del pan aparezcan, estén ahí, porque es lo que contiene el gas y es lo que justamente le da ese sabor al pan cuando lo muerde, porque está el anhídrido este contenido, entonces va por la fosa retronasal y sube ese aroma que todos conocemos del pan. Eso es lo que tiene el gluten, es lo que le da la textura, más que sabor, le da textura. Eh, que está constituido por 2 proteínas, que, que es la gliadina y la luteína, y eh, y es el gatillo que hace que esto sí, en los celíacos aumenta la permeabilidad entre las células y esto hace que reaccione un sistema inmunológico que está en el epitelio, que se llama inmunidad innata, que son unos linfocitos que están dentro de, digamos, la capa más superficial del intestino, y
la inmunidad adaptativa que está más profunda, después pasando de este epitelio, que tiene unas células que se llaman presentadoras de antígeno, que son las responsables de estimular a otros glóbulos blancos para la síntesis de anticuerpos. Estos anticuerpos, bueno, básicamente donde más están, el órgano que más ataca es el intestino delgado, pero hay Perdón, Fabio. otros órganos. No, Sí, ahí me ponen que no se escucha, no sé si es que no se está escuchando bien. no, no, O yo te estoy escuchando, puede ser que se escuche un poco bajo, pero dicen que ahora ahora sí. sí. Bueno, ahora Bueno, sí. cualquier cosa Alguna cualquier interferencia cosa de... me saco el auricular y sigo. Me saco el micrófono y sigo a capela. Este, Se generan anticuerpos que van dirigidos básicamente, lo más importante, contra el intestino delgado, pero hay otros órganos, y hoy se sabe, por ejemplo, el sistema nervioso central, el cerebro, glándula tiroides, páncreas, hueso, médula ósea, músculo, o sea, inclusive también a nivel del aparato reproductor femenino, que probablemente esté relacionado con a nivel del endometrio y esto tenga que ver con lo que se produce como por ejemplo la infertilidad y todo esto. Eh, entonces se disparan todos estos anticuerpos y básicamente la forma de presentación de esta enfermedad es como la gran simuladora. Lo que veíamos hace algunos años atrás, Nacho, que llegaban al hospital, eran todos pacientes con diarreas crónicas muy importantes y unas desnutriciones pasmosas, horribles, o sea, pacientes muy graves. Todavía la enfermedad no se conocía tanto, no era tan divulgada, las redes sociales no estaban y los pacientes llegaban en un estado de desnutrición muy importante. Bueno, con la llegada de anticuerpos mucho más específicos y la difusión y el esfuerzo de muchos pacientes celíacos, que la enfermedad se fue conociendo, y hoy vemos que a partir de muchos trabajos de investigación, ¿no? Obviamente que fuimos haciendo, por ejemplo, trabajos de investigación que se hicieron en familiares de pacientes celíacos, donde veíamos que había muchos celíacos que no tenían ningún síntoma, o pacientes que están en sobrepeso o obesidad también son celíacos, pacientes que son constipados, pacientes que tienen otros síntomas totalmente inespecíficos, que no tienen nada que ver con lo que es desnutrición, que puede ser anemia o infertilidad relativa, eh, pacientes con presentaciones del sistema nervioso central o psiquiátricos, como esquizofrenia, autismo, eh, o sea que es la gran simuladora, puede dar cualquier síntoma. Y lo que vemos también, básicamente, que muchos pacientes debutan o durante años tienen manifestaciones como si fuese lo que antes consideraba un intestino irritable. La verdad que hoy cualquier gastroenterólogo está obligado a cualquier paciente que se presenta como un intestino irritable a pedirle anticuerpos para descartar la enfermedad celíaca, porque sabemos que una proporción muy grande de pacientes con presentación de intestino irritable son celíacos. Así que esa es básicamente la forma de presentación. Puede haber muchos síntomas que son extraintestinales, que quizás es la forma más fácil de hacer el diagnóstico, porque la mayoría, no sé si tu experiencia, Nacho, pero la mayoría de los pacientes te vienen a ver con síntomas digestivos. Y con los síntomas digestivos, más o menos uno dice, bueno, sí, ya más o menos se repiten, pero cuando te empiezan a hablar de síntomas extradigestivos, es cuando te empiezas hacer más ruido y decir, pucha, me parece que hay algo más, paciente que tiene mucha cefalea, paciente que está muy cansado, paciente que se le cae el cabello, paciente que tiene aftas orales, o se quiebran las uñas, entonces ahí ya te empieza a hacer ruido que hay síntomas que pueden estar relacionados con trastornos relacionados con el gluten que no son digestivos, ¿sí? Pacientes que realmente, o que tienen mucho cambio de humor, o depresión, o que realmente se sienten muy, muy cansados, le duele el cuerpo, les cuesta Perfecto. pensar. Ahí. Entonces, básicamente, esos son los síntomas. ¿Vamos bien?
Sí, sí, genial. No, estaba atento un poco ahí al chat, porque ponían por momentos que en medio había un poco de eco. Yo no sé si es es el mic A de ver, ah, micrófono. De- pero después no sé, ahí en medio se estamos. decían que se escuchaba bien por momentos. Yo creo que ahí se escucha un poco mejor. Bueno, ahí para no errar, vamos así. Bueno, ahí Ahí va. justo, ahí estoy viendo osteoporosis, sí, obviamente, es Mm. digamos, una vez que uno hace el diagnóstico de la enfermedad celíaca, lo que hay que hacer básicamente entre todos los controles de anticuerpos que se van haciendo para ver el descenso, una vez que empiezan con la dieta libre de gluten, es una densitometría ósea para ver cuánto sufrió la densidad mineral ósea de los huesos, porque muchos pacientes ya en el momento del diagnóstico se encuentran con osteopenia u osteoporosis marcado, ¿no? Así que básicamente es eso. Se hace el diagnóstico, se hace mediante el dosaje de anticuerpos específicos. Básicamente lo que más se suele utilizar para hacer un tamizaje es la antitraglutaminasa, sobre todo la antitraglutaminasa que depende de la inmunoglobulina A, y otro anticuerpo que es el de aminado de ileadina, inmunoglobulina G, con un dosaje adecuado para ver si no hay déficit de inmunoglobulina A, una IgA total. De esa forma uno hace un buen tamizaje, por lo menos para descartar la enfermedad celíaca. Hay más anticuerpos, quizá el más específico es el anticuerpo antiendomicio, pero no deja de ser un anticuerpo operador dependiente, o sea que Ujú. uno no puede confiar del todo en el antiendomicio, salvo que tenga confianza al lugar donde lo está enviando, pero es quizás el anticuerpo más específico con el 100% para enfermedad celíaca. Una vez que aparecen los anticuerpos, que uno los solicitó ante la sospecha de la enfermedad celíaca por todos los motivos que fuimos hablando, es que eh, para la confirmación de que existe un daño en el intestino es que se pide la endoscopía con la toma de biopsia. Esto cabe aclarar porque muchos pacientes no se realizan la endoscopía por desinformación, por miedo, por pandemia o por lo que fuera, o por mala práctica, es que algunos pacientes no se realizan la biopsia. Hasta ahora el gol estándar de la enfermedad tiene que ver con el daño en el intestino y eso la confirmación lo hace la biopsia. Lo digo porque muchos pacientes no se hacen y te vienen pidiendo el certificado de la enfermedad celíaca. Le decís, mira, la verdad es que el certificado se certifica con la enfermedad, no hay forma de certificar y no deja de ser un documento. Y la forma de certificarlo es con el daño histológico. Los únicos pacientes que están realmente exentos de esto son pacientes pediátricos con concentraciones muy altas de Bien. anticuerpos, hasta 10 veces la concentración de anticuerpos. De acuerdo a criterios, se decidió que esos pacientes no requieren biopsia. El resto debería realizarse biopsia del duodeno, que vos y yo sabemos que no es ningún martirio, sé que ha ganado mala fama la endoscopía en los últimos años, pero fue algo lamentable, pero sabemos que no es tan así. Que no es tan así digamos, el riesgo de la endoscopía. En absoluto. Eh, Totalmente. se hacen miles y miles de endoscopías Miles. diariamente en Buenos Aires y no es noticia la endoscopía. Eh, Totalmente. Ese es el problema de nuestros sesgos cognitivos y la emocionalidad ante un evento catastrófico y completamente eh, extraño digamos, poco frecuente, muy poco frecuente. Es como, nada, la comparación también siempre en ese sentido, por lo menos vayamos un poquito de tema, es como cuando, nada, uno se entera que se cae un avión, cuando vuelan millones
¿no? Todos los días y esa probabilidad es casi nula, ¿no? Del temor a hablar, ¿no? El equivalente, el que quedó a la endoscopía. La verdad que es un procedimiento seguro y necesario en un montón de diagnósticos y además que salva un montón de vidas. Eh, ahí, nada, para que pierdan el temor más que nada. Insistimos con Fabio. Te dejo nomás que siga. Absolutamente. Luego, una vez, y recién ahí, que está todo confirmado, cuando está todo, ya sacamos pasaje, nos sentamos, nos pusimos el cinturón, recién ahí tenemos que poner primero. Recién ahí se empieza con la dieta libre de gluten. Antes no. Y si hay dudas, tampoco. Una vez que, si hay dudas y hay un gris, la verdad es que no empezar tratamiento, porque donde se empezó el tratamiento se confunde muchísimo más el diagnóstico. Ahora, hay una entidad, por ejemplo, que puede no dar anticuerpos, puede no dar una biopsia positiva, que es la dermatitis herpetiforme, que es una manifestación a nivel de la piel, con unas ampollitas que pican, sobre todo en zonas de presión, de codo, rodilla, nalgas, que son muy pruriginosas, pican mucho, eh, y esa entidad solo a veces se hace el diagnóstico mediante la biopsia de piel. Esa es una manifestación clara de enfermedad celíaca en piel, enfermedad celíaca. Y a veces el único diagnóstico es ese. Y puede no dar ninguna otra pista, ya sea anticuerpos o biopsia de endodeno, y puede ser la única manifestación. Cabe aclarar porque muchas veces hay pacientes que están girando y necesitan varias consultas, 7, 8 consultas o más, o años, para llegar al diagnóstico. ¿Mm? Eso te digo porque es típico. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí está, se empieza con el tratamiento. El tratamiento realmente es dieta libre de gluten. Hacer una dieta realmente real, literal, libre de gluten, no se imaginan lo difícil que es, ¿sí? No es solo no comer trigo, avena, cebada y centeno, es evitar la contaminación primero la materia prima cuando la van a comprar que no esté contaminada, a la hora de la elaboración y a la hora del consumo y del almacenamiento. O sea, se contaminan muy fácil. Hay muchos productos, la gran mayoría de los productos que están procesados y envasados contienen siempre traza de gluten. Inclusive aquellos productos que conocen en listas que están como libres de gluten, es que en realidad tienen hasta cierto permiso de trazas de gluten. Cuando superan las 10, 20 partes por millón de trazas de gluten, es cuando se excluyen de esta lista. Pero cualquier producto que está procesado, alguna traza de gluten probablemente tenga. Siempre, siempre. O sea, considerar una dieta libre de gluten es casi una utopía. ¿Sí? Por Eso, eso también claro, es muy importante el trabajo en equipo con las nutricionistas que, digamos, saben de estas temáticas, que nos ayudan, ¿no? Más allá del seguimiento de los pacientes que nosotros llevamos, ellas están ahí también en el acompañamiento, en la educación y en todos estos detalles. así es. Bueno, hace un rato subí una historia de una mujer pone que uno vaya y pida una dieta, un plato libre de gluten, no quiere decir que sea apto celíaco. Porque justamente, está bien, el plan, uno no pidió pastas, pero no quiere decir que no esté contaminado con gluten, ¿sí? Es muy fácil contaminar los alimentos con gluten. Y solo los celíacos conocen eso porque Mm. justamente lo que pasa es que no descienden los anticuerpos específicos, y algunas veces los anticuerpos descienden. Hay algunos que otros métodos que todavía no, actualmente no están en Argentina, estuvieron, que determinan pequeñas porciones de gluten
en orina y en materia fecal para determinar, y se vio que justamente cuando comienza más la vida social, que es cerca del fin de semana, es cuando hay incremento de consumo de gluten, sobre todo, inclusive digo, pacientes que realmente están haciendo o se esfuerzan por hacer una dieta libre de gluten, ¿no? Digo, a ese nivel. No es solo dejé de comer trigo, estoy haciendo una dieta libre de gluten, ¿no? Y bueno, básicamente el seguimiento se hace con anticuerpos. Si el paciente está bien y mejora todos los parámetros, no es necesario estar repitiendo endoscopías para certificar que el intestino se haya reparado. Eh, y en general, la gran mayoría responde muy bien al tratamiento. Puede al principio todavía haber algunos síntomas digestivos, y esto tiene que ver con que muchos pacientes a veces puede hasta que se repara el intestino, hay enzimas digestivas muchas veces cuesta recuperar y a veces no todas se recuperan, como son las disacaridasas, la lactasa y la diaminoxidasa y varias enzimas más. El sobrecrecimiento bacteriano que también puede coexistir en la enfermedad celíaca, más enzimas que son las responsables de gatillar todas las enzimas de la cascada que tienen que ver con las enzimas pancreáticas. Hasta que se recupera todo eso puede haber síntomas digestivos. Y bueno, y después lo que puede pasar es que, una pequeña proporción de pacientes que no responden al tratamiento, es muy pequeño, muy pequeña proporción. Y lo otro es que hay síntomas que no son tan tangibles, por ahí que tienen que ver con la diarrea, que pueden ser, que pasan invisibles a nuestra vista, que puede ser la debilitación o la debilidad de los huesos por la osteopenia y la osteoporosis, o complicaciones como pueden ser inflamaciones continuas del intestino, pueden generar úlceras a lo largo del intestino, que se conoce como yeyuno-ileitis ulcerativa, inclusive la predisposición a algunos tumores del sistema inmune, como son linfoma, o algún otro tipo de tumores, como tumores a nivel del esófago, del intestino delgado, también del colon, pueden suceder. Todos estos, obviamente, que caen a prevalencias de la población general una vez que están en tratamiento y que todo el sistema inmunológico vuelve a su estado previo y que no hay inflamación en el intestino, todo esto disminuye la prevalencia general, ¿no? Básicamente eso es la enfermedad celíaca que se llevó todo el vivo. Perfecto, está perfecto. Y entonces, no sé si querés que pasemos a la sensibilidad al trigo, gluten, no celíaca, como para contrastar un poco, digo, porque son como las más que están ahí siempre en discusión, más allá de la alta prevalencia de intolerancia a los fructanos y demás, como para ahí diferenciar y pasemos un poquito a eso. Bien, la sensibilidad al gluten trigo es una enfermedad que todavía no se puede establecer bien cuál es la prevalencia. Creemos que es más alta del 20% de la población, aproximadamente. Tiene muchas dificultades esta entidad. Por un lado, más de la mitad no tiene un biomarcador que pueda hacer el diagnóstico. Eh, en general, uno donde ve que anticuerpos como la antigliadina inmunoglobulina G o algún deaminado de gliadina IgG se eleva un poquitito, quizás no por encima del valor de referencia o ahí nomás del valor de referencia, es que ya uno puede tener alguna sospecha de la sensibilidad al gluten. Puede haber linfocitos quizá aumentados en el epitelio del duodeno y no mucho más que eso desde el punto de vista de biomarcadores. La gran mayoría no tiene biomarcadores y uno tiene la sospecha de un paciente que tiene síntomas muy similares a la enfermedad celíaca, quizá no tanto a nivel lo que es anemia, por ejemplo, o infertilidad, pero sí un paciente que está desganado, que le duele mucho la cabeza, que se deprime, que le duele el cuerpo. Eh, que puede tener algún trastorno autoinmune también, como una tiroides Hashimoto, eh,
pacientes, inclusive hay muchos pacientes autistas que se encontraron con anticuerpos antigliadina elevado, una proporción interesante, y después todos los síntomas digestivos que ya conocemos, entre distensión, gases, dolor abdominal, alternancia, ritmo evacuatorio y todo eso que ya Ujú, que conocemos. Básicamente, ese paciente, lo que se cree, porque tiene una clara relación con el trigo, parecería que tiene que ver con estos ATI o inhibidores de amilasa y tripsina más que lo que tiene que ver con el gluten, porque estos pacientes responden muy bien a la exclusión del trigo, sin excluir el resto digamos, de lo que es la cebada y el centeno, y sin estar cuidándose de las marcas permitidas, o sea, tienen otra ujú. tolerancia o no responden o no se despiertan la enfermedad, por ejemplo, con ingesta clara de gluten y sí de estos ATIs. Eh, Estos pacientes habitualmente cuando no tienen biomarcadores te dicen dejé el trigo después de hacer los anticuerpos, por favor, después de hacer los anticuerpos. Y se les abre la cortina. Dice, doctor, me cambió la vida. Eh, Ujú. Vi la luz. Les dejó dolor la cabeza, están animados, tienen ganas de vivir, les desaparecen los síntomas, les dejó de doler el cuerpo, ¿no? No tienen tantos altibajos emocionales y básicamente este paciente no tiene daño histológico, por lo cual no corre el riesgo de una complicación futura. Sí, lo que puede suceder a veces que se puede confundir con un debut de una enfermedad celíaca, eso sí, digamos, podría ser una enfermedad celíaca que está empezando, que la encontramos justo ahí y no terminó de gatillar todo el mecanismo, eso podría ser. Pero en general es un camino totalmente distinto, es donde se activa, no tanto, no se activan los dos sistemas inmunológicos que hablamos, sino que se activa solo la inmunidad innata, la que está en el epitelio, y no la inmunidad adaptativa, por lo cual no hay autoanticuerpos. Es una enfermedad inmunológica, pero no autoinmune. ¿Mm? O por lo menos lo que hablamos hoy, o sea, Hasta lo que se sabe ahora. Sí, sí. Excelente. Perfecto, perfecto. Eso me parece un poco, nada, como para remarcar esta diferencia en el sentido, digamos, para pensar en la sensibilidad de trigo no celíaca o gluten no celíaca, es que, digamos, no hay daño en el intestino, es decir, no hay lastimaduras, para hablar así, en coloquial, ¿no? Para que el que está del otro lado. En cambio, la enfermedad celíaca sí, no solo en el intestino, sino puede haber en muchos otros tejidos, ¿no? Como Fabio lo explicaba espectacular recién, y por eso es que también hoy en día la enfermedad celíaca la entendemos como una entidad multisistémica, por alguna forma de llamarlo, y no de enteropatía crónica como viejamente la conocimos, ¿no? Al principio cuando, nada, la empezábamos a conocer, donde la manifestación inicial era ahí en el intestino, y sabemos que está en muchos tejidos. En cambio, la sensibilidad al trigo no celíaca es esto, como explicaba Fabio, tiene que haber cierta inmunidad, que es como más incipiente, más cercana, es la primera, la que siempre se activa con cualquier cosita, para hablar más en coloquial. Y en la enfermedad celíaca es mucho más compleja, porque se empiezan a mandar señales entre sí, todos los globulitos blancos, distintos tipos de glóbulos blancos, y activan aquellos que generan proteínas que son anticuerpos que van a dañar esos órganos blancos de la enfermedad celíaca. Me parece que estuvo genial. después se Esta, puede empezar a filosofar en cuanto a que el cambio del cereal, ¿no? Eso es un tema bastante profundo. interesantísimo ese tema. Sí, 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 el, sí. el tema es también porque la enfermedad celíaca comenzó antes que el hombre empiece a intervenir el cereal, ¿sí? O sea, esta enfermedad está descrita de antes, porque la verdad, uno habla de enfermedades y te empieza, hasta insultos llegan también, ¿no? O sea, ¿por qué no hablan de...? Bueno, en realidad,
antes de que haya trigo transgénico había enfermedad celíaca. Ujú. Entonces, claramente esto es una relación. Sí, obviamente no se puede discutir que aumentó la incidencia de enfermedades autoinmunes con todo el daño que nosotros mismos generamos en nuestros alimentos, eh, pero la enfermedad celíaca comenzó antes de que el hombre intervenga en el trigo. Eh, Ahora bien, hay muchos pacientes que son sensibles al gluten o que son intolerantes a los fructanos, que en general cuando se consume el trigo de otra forma, mucho más elaborado, mucho más fermentado, se rompen muchas Pan de masa proteínas. madre, por un ejemplo. Exactamente, exactamente. Se rompen muchas más proteínas y es mucho mejor tolerado el trigo con respecto a si alguien va y se compra una pasta fresca o consume pan que fue artificialmente fermentado, lo cual no le dio tiempo a que se rompan todas estas proteínas, entre los cuales se encuentran los ATI, ¿no? Y por qué no también parte del gluten se rompe con esta fermentación y bueno, por eso es que hay muchos lugares, mucho más en Europa, donde el cereal no está tan intervenido y hay otro proceso de elaboración que se tolera muchísimo mejor de lo que se puede tolerar un pan que no tuvo fermentación o no tuvo la fermentación adecuada. Entonces, de Ujú. ahí también va el nivel de tolerancia, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Y bueno, ahí después nos quedan, que un poco la mencionabas, a esta intolerancia a los fructanos, y no sé si querés dejar algunas palabras para diferenciar también de la alergia al trigo, que es también diferente. Ok. La intolerancia a los fructanos, acá sí intolerancia, porque no consideramos la intolerancia al gluten, ¿sí? Por favor. La intolerancia a los fructanos es no absorber todos los hidratos de carbono que vienen en el trigo, ¿sí? Porque se saturan los canales de absorción del intestino y llega hidratos de carbono a donde está la mayor concentración de microbiota, que es el intestino grueso o colon. Y ahí es donde se genera la fermentación. Una pie. Eh, que la fermentación no es mala, es buena, dependemos de la fermentación, hay muchos nutrientes de la fermentación, pero cuando la fermentación es demasiada, genera disconfort. Eh, Veremos con el tiempo y quizá haya otro mensaje completamente distinto a lo que estamos hablando ahora, pero por ahora es esto. Eh, en general es lo más frecuente, es por eso que la gran mayoría que suprime el trigo se siente mejor desde el punto de vista digestivo, siempre hablando del punto de vista digestivo. No estamos hablando de síntomas extra digestivos. Cuando hay síntomas extra digestivos hay que sospechar otra cosa, pero la distensión abdominal, los gases, la alternancia de ritmo evacuatorio, todo eso tiene que ver básicamente y más frecuentemente con la llegada de hidratos de carbono que están en el cereal al colon y la fermentación. Eso es lo más frecuente. ¿Eh? Entonces, muchas veces también tiene que ver cómo consumimos los productos que fueron, cómo fueron procesados, si sufrieron una fermentación adecuada para tolerarlos mejor, o no. Eso es lo más frecuente. Y obviamente también tiene que ver, y acá hay un interjuego muy importante, no nos metimos para no confundir más a la gente con lo que es el sobrecrecimiento bacteriano, pero sí algo muy frecuente que puede ser la disbiosis, ¿no? Digamos, no estamos cuidando mucho nuestra microbiota desde el embarazo, el nacimiento, el Ujú, amamantamiento, el ujú. consumo de antibióticos, la exclusión de alimentos que son beneficiosos, como son los prebióticos, y ahí es donde viene la pobreza de la microbiota, y esto también juega un papel muy importante en toda la sintomatología a la hora de ingerir hidratos de carbono, donde
los cereales no están excluidos de esto, ¿no? Tal cual. Y mucho menos frecuente es la alergia al trigo, donde acá otra vez interfiere el sistema inmunológico, pero en este caso interfiere la inmunoglobulina E, se ve muchísimo más frecuente en niños y la sintomatología no solo es digestiva, sino suele ser con manifestaciones que conocemos típicas de alergia, como unas ronchas que aparecen en el cuerpo luego de la ingesta, básicamente, con la relación directa, eh, o algunos síntomas respiratorios, quizá, también pueden aparecer. Esto es mucho más frecuente en los chicos, va desapareciendo a la medida que el individuo va creciendo, aunque se ve también en pacientes adultos muy esporádicamente. Hace muy poco hice un diagnóstico de alergia al trigo, un deportista, lo mandé al alergista para excluirlo y el mensaje fue el diagnóstico certero de alergia porque había una clara relación. Un maratonista y consumía hidratos de carbono antes del ejercicio y dice, tuve que dejarlo porque me brotaba. Ah, Así que, bueno, ahí fue un diagnóstico de alergia al trigo, pero es muchísimo menos frecuente que todos los otros cuadros que estuvimos hablando previamente. está fenomenal. Me parece que nada, les diste a todas estas 180 personas que estuvieron ahí escuchándote un mega pantallazo de las cuatro entidades que suelen confundirse. Obviamente que hay para hablar un montón de cosas más, pero estaríamos 2 horas. Así que la verdad que nada, me pareció un vivo genial. No sé si querés dejar algún mensaje final, Fabio. Bueno, ahí había muchas preguntas que era difícil estar ahí respondiendo a todos, pero creo que con todo lo que nos compartió Fabio, gran parte ahí de las dudas se han evacuado y bueno, nada, como siempre, todo lo que podemos responder, estamos ahí siempre disponibles de los dos lados, de Instagram de Fabio y el mío. Y bueno, obviamente que hay cosas que hay que hacer la consulta, nada, a veces se confunde también, ¿no? Pues se piensa en este espacio como si fueran consultas médicas y eso tiene que tener su adecuado lugar, valoración y demás cuestiones que son importantes. Así que te dejo ahí, Fabio, para el cierre. Bien, mira, básicamente lo más importante, lo que siempre recalco es el estudio adecuado en un paciente que tiene sintomatología, hacerse los estudios. Después uno es libre de realmente tomar el camino, pero la recomendación porque justamente uno lamentablemente se encuentra con complicaciones de pacientes que después cuando se arrepienten es muy tarde, o pacientes que iniciaron tratamiento y después tienen que estar haciendo desafíos, cosa que es muy sacrificado para el paciente. Entonces, básicamente no es mucho, sino que descarten cualquier tipo de enfermedad antes de comenzar lo que una amiga, una vecina le pueda haber recomendado. Es fundamental. Un análisis de sangre no es nada sacrificado, no hace falta que estén viendo a un súper especialista para esto. Y lo otro es, bueno, básicamente a mí me gusta escuchar mucho a los pacientes, por eso no me considero mucho más que cualquier otro médico, solo me gusta escuchar a los pacientes y tratar de enganchar toda la sintomatología a ver si se puede hacer el diagnóstico, pero lo que ve Nacho en las redes sociales, hay mucha defraudación a veces de los pacientes por los médicos porque por el sistema de salud que tenemos y a veces no son escuchados y andan deambulando por todos lados sin un diagnóstico claro y hasta hacer el diagnóstico ya tuvieron varias consultas, así como hablamos de la dermatitis herpetiforme, estamos hablando de la enfermedad celíaca, en cuántos centros de fertilidad existe dentro de la lista que se le pide antes de medicarlo, porque sí, con hormona tiroidea no existe dosaje de anticuerpos para enfermedad celíaca, o sea, es penoso, pero bueno,
se entienden muchas veces los pacientes que, digamos, andan dando vueltas por todos lados en busca de una respuesta y bueno, en eso somos Ujú. responsables los médicos, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias Fabio por todo tu conocimiento, tu tiempo y bueno, y gracias también ahí a todos los que se sumaron. Y bueno, nada, con esto cerramos para nada, dejar ahí la puerta abierta para algún otro vivo. Este espacio, sos bienvenido cuando gustes. Con Te todo mando un gusto. abrazo y gracias a todos ahí los que se sumaron. Ahí lo guardo, así lo pueden ver en diferido quienes no se hayan sumado. Chao, Muchas chao. gracias a todos, muchas gracias, Nacho. Gracias, Fabio.